Capítulo 9. Esquivó el puñetazo de Rossi pero encontró poca satisfacción al hacerlo. El suelo bajo sus pies estaba aumentando de temperatura y podía sentir la lava turbulenta debajo de él. Naruto trató de ignorar el sudor mientras Rossi presionaba su asalto. El Jinchuriki de 4 colas estaba en una capa del chakra de Yomi. Participar en un combate cuerpo a cuerpo contra él estaba fuera de discusión. Tendría que recurrir al ninjutsu. O lo haría si tuviera algún ninjutsu que hubiera sido una amenaza para su oponente. Naruto conocía alrededor de 2 docenas de ninjutsus elementales u ofensivos, pero ninguno de ellos era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Rossi. Había pasado la mayor parte de su tiempo construyendo sus cimientos y dominando ninjutsus más simples. Contra un shinobi normal, Naruto habría tenido cientos de opciones al alcance de su mano. Frente a esta amenaza, un Jinchuriki furioso con el mando de un arma tan ofensiva como el magma mismo, solo había una opción abierta para él. ¿En cuántas colas puedes obligarme, Kurama? Inmediatamente, 3. Pero, será increíblemente doloroso. Y peligroso. Ninguno de nosotros tendrá el control, Naruto. Lentamente aparecerán más colas hasta que Rossi esté muerto, y luego, quién sabe cuánto tardará en disiparse tu rabia. No veo cómo tenemos tal elección en el asunto. No puedo tocarlo, y no parece que vaya a detenerse pronto. Si tuviera que comenzar con 2, existe la posibilidad de que mantenga el control en una tercera cola. Será una apuesta que puedes perder, Naruto. Hazlo. La palma de Naruto se elevó para atrapar el golpe de Rossi. Una película de color rojo claro de chakra burbujeó desde su mano y abarcó su cuerpo. 2 colas brotaron detrás de él y pudo sentir su sed de sangre aumentar. El poder del Kyuubi no Kitsune lo inundó y fue difícil no sonreír. Rossi no ocultó su propia sonrisa animal y se rió entre dientes. El mono dice que está contento de que hayas decidido mostrar tu poder. Nos aburrimos solo de hacerte esquivar, chico. Este no es mi poder, Rossi-san. Pero te agradezco que nos hayas dado a Kurama y a mí la oportunidad de mostrarte nuestro poder. Naruto apretó su agarre mientras giraba y giraba, golpeando a Rossi contra el suelo detrás de él. Su pie arremetió contra el cuello de su enemigo, pero solo encontró tierra en su descenso. Rossi fue rápido y cuando los dos chocaron, el viento desgarró la obsidiana bajo sus pies. Comenzaron a formarse grietas y el aire se calentó a medida que el magma de abajo se revelaba lentamente. Naruto no le prestó atención mientras lágrimas ardientes caían por sus mejillas. Su empatía aumentaba cada vez que usaba el chakra de Kurama y, mientras luchaba, se unió a Rossi de una manera que solo lo había hecho con algunos otros. Hiruzen, Kakashi, Kabuto, Anko y Itachi. Rossi fue la siguiente persona que Naruto sintió que entendía. Rossi estaba orgulloso. Cínico. Cauteloso. Cansado del sistema Shinobi. Respetaba la fuerza y también tenía un fuerte sentido de la justicia. El veterano de la aldea Rogue no tenía odio en su corazón por Konoha, por él. Lo estaba probando. Dicho esto, si Naruto no cumplía con sus expectativas, entonces el Jinchuriki no tenía miedo de matarlo. Naruto no estaba a salvo, pero tampoco su situación era desesperada. Fue una batalla de expectativas. 2 Jinchuriki no se habían enfrentado así desde la última gran guerra Shinobi. Naruto luchó por mantener su estilo de taijutsu en medio del arremolinado deseo de golpearlo. Era una guerra constante entre sus instintos y Rossi, una batalla en 2 frentes. Rossi parecía tenerlo más fácil. Rossi no le estaba dando espacio para retroceder, para respirar. Naruto estaba luchando. El poder era asombroso pero descontrolado. Podía sentir más de él filtrándose a través de su sello, una sensación de ardor emanando de su ombligo que rápidamente se estaba convirtiendo en una distracción peligrosa, sus sentidos peleando por su atención. Los sonidos comenzaron a atenuarse. Su atención se centró en la pelea y su visión comenzó a hacerse un túnel. Cada vez era más difícil prestar atención a su entorno. Su vista comenzaba a nublarse, rojo. El rojo estaba consumiendo su vista. Hacía calor. Mucho calor. Caliente por todas partes. Caliente dentro de él. Incendio. Sangre. Sangre y hierro. Probó sangre y hierro. Gritando, escuchó gritos, gritos afuera y gritos adentro. Él estaba gritando. Y rugiendo. Vio a su enemigo. El mono y hombre frente a él. Escuchó una voz gritando dentro de su cabeza, 2 voces, sus voces, pero no le importó.
Luchó más fuerte de lo que era, no le importaba si la roca al rojo vivo lo tocaba, simplemente se lavaría de su chakra. Su poder. La piedra se derritió por el calor y su batalla se prolongó por la piedra líquida. Él también estaba dolido. Su enemigo era fuerte y rápido, pero cuanto más se enfadaba, más fuerte se volvía. El mono y hombre comenzaba a defenderse. Para retroceder. Correr. No pudo escapar. Nadie podía escapar de él. Aparecieron dos enemigos más. Tonto, ni siquiera tenían segundas mitades. No tenían un compañero que los fortaleciera. No animales, solo hombres con diademas de metal brillante. Agitaron los brazos y mientras él rugía y se balanceaba para destruirlos, escuchó una tercera voz, una que casi había olvidado de sus recuerdos. ¿Por qué pelea un shinobi, Naruto? La aldea, Itachi-sensei Konohagakure. El pueblo escondido en las hojas. El símbolo de la hoja. El símbolo en sus cabezas. Eran ninjas de Konoha. Él era Konoha Nin. Sus garras dejaron de agarrar sus gargantas y las liberaron. No se inmutaron, aunque podía oler su miedo. Sus manos habían marcado sus cuellos con su chakra corrosivo. No enemigos. Amigos. Y así, empezó a recordar. ¿Quién era él? Agente Konoha. El Kyuubi Jinchuriki. Naruto Uzumaki. Shinobi de la hoja. Rugió y sintió que el viento enviaba un vendaval a las nubes de arriba. Podía sentir la capa a su alrededor mientras luchaba por controlarse. Muy bien, chico. Seguid así. Pensé que casi te perdimos allí. Era lo más difícil que había hecho jamás. Incluso ahora, el impulso de perderse en tanto poder y dejar que fluyera a través de él resonaba en él. Solo déjate llevar, parecía susurrar. Dejar ir. Se obligó a quedarse quieto y finalmente sintió que la capa se disipaba. Jadeó un poco y miró a Toruneizu. Estaban firmes, inmóviles. Todavía leal, al parecer. ¿Cómo estáis los dos? Bien, señor. Nos disculpamos, pensamos que podríamos ayudarlo. Se sorprendió al darse cuenta de que pensaban que serían más castigados por intervenir. No se dieron cuenta de que eran la única razón por la que no se había perdido. Se perdió en el odio, precisamente en lo que estaba tratando de luchar. Tranquilo, encontraré alguna manera de recompensarlos a ambos cuando regresemos. Excelente trabajo. Vio la sorpresa en los rostros de ambos y habría sonreído si no se sintiera tan culpable. Así las cosas, se giró para poder mirar a Roshi. El hombre mayor estaba parado allí sin capa de chakra, con los brazos cruzados. Pasé tu prueba, Roshi-san. La primera, chico. Habla. Naruto casi gimió. Después de eso, estaba exhausto y solo deseaba poder acostarse, dormir y llorar. Parecía que el Iwanin quería que estuviera agotado cuando soltó su perorata para tener la ventaja. Murta. Naruto le daría ese consuelo. Bien, pero estoy sentado. Y siéntate, lo hizo. Se puso en cuclillas sobre la piedra dura debajo de él e hizo una mueca cuando casi lo quema. Su lucha desde unos pocos metros había calentado la piedra decenas de metros más allá de lo que parecía. Su garganta estaba tensa, junto con todo lo demás, y quemada por la exposición excesiva al chakra de Kurama. Parecía que lo breve y dulce tendría que ser suficiente. Apuesto a que eso era lo que Roshi quería de todos modos. Quiero que desertes de Iwa. Puedes venir a Konoha, pero si tienes dudas al respecto, bastará con irte por tu cuenta. Puedo ofrecerte protección de una forma u otra, si quieres. Quiero reunir a todos los Bihulu y sus Jinchurikis juntos. El mundo los ha usado como peones durante demasiado tiempo. Nos vería a todos unidos como una familia, y tal vez reformar el sistema Shinobi. Eso es un jodido chico loco. Es imposible. No. No, no lo es. Bueno, no es imposible. Piénsalo, antes de Mito Uzumaki nunca había habido Jinchurikis. Antes de Konoha no había habido aldeas. Es completamente posible efectuar cambios, simplemente sería duro, Roshi-san. Pero, si luchas por nosotros, lucharé por ti. Te doy mi palabra, y no puedo retratarme de mi palabra. Ese es mi Nindo. Roshi lo miró y Naruto le dio la cortesía de no expresar todos sus sentimientos. Kabuto insistió en que Naruto no lo hiciera cuando tuviera la oportunidad de convencer a la gente sin hacerles creer que podía leer la mente. Aparentemente, había desconcertado un poco a Kabuto cuando se conocieron. ¿Por qué ahora? Iwa y Kumo se van a aliar para luchar contra Konoha. ¿Así que quieres que luche contra mi propia aldea para proteger la tuya?
No, no tienes que unirte a Konoha. Y no te pediría que luches contra tu propio pueblo, pero, si los demás se unen a nosotros, podrían luchar contra Iwa. Así como espero que nunca me pidas que lo haga. Lucha contra Konoha, tú no eres un arma. Yo tampoco. Somos personas, y los seres que llevamos merecen ser tratados como personas también. ¿No crees? Seré perseguido. Onoki no estará tan dispuesto a dejarme escapar así. Puedo protegerte. Naruto mantuvo en silencio su contacto visual. Roshi era un mejor luchador, mucho más en sintonía con Goku que el sello de Naruto le permitió estar con Kurama. Esta fue la venta más difícil, con diferencia, de este arreglo. Te lo demostraré. Tengo algunos asuntos que atender aquí y luego puedes volver conmigo, y te mostraré algunos escondites donde nunca te encontrarán. Donde no tienes que estar. Aparte de cualquiera de los dos pueblos. Te cuidaré hasta que exista un lugar seguro para nosotros donde no tengamos que pelear. Por favor, Roshi-san. Roshi rió pero mantuvo su seriedad. No vaciló ante el escepticismo de Roshi. No haría bien en ser sacudido tan fácilmente. No cuando todo dependía de convencer a Roshi de que irse era la mejor opción en este momento. Lo digo en serio, Roshi-san. ¿Sabes lo que sucederá si te quedas aquí? Si ayudas en esta campaña contra Konoha. Guerra abierta. El Sandaime, el dios de Shinobi, sabe de las conversaciones entre Iwa y Kumo. Suna es nuestra aliada, ¿realmente quieres que te usen como arma otra vez? ¿Arriesgar tu vida solo para matar a un Shinobi por el solo hecho de que son de otra aldea? ¿Luchar hasta que te maten, y luego tener a Son Goku acaba de encerrarse en otra persona? ¿Alguien que puede no ser tan respetuoso o cariñoso como tú con él? ¿Qué negocio tienes aquí? Se encontró con los ojos de Roshi de frente. Solo la honestidad brutal funcionaría para asegurar su amistad. Voy a diezmar la fuerza de invasión de Iwa. Roshi levantó una ceja y sonrió. Vas a morir, haz eso. ¿Y qué pasó con no matar Shinobi por el solo hecho de que son de otra aldea, ¿Eso fue solo una línea? No moriré. Lo prometo. No estoy tan entrenado como Jinchuriki como lo soy como Shinobi, y no quiero hacerlo. Pero, si puedo terminar la pelea con un asalto entonces eso tiene que cuenta para algo. Es hipócrita, chico. Realmente no veo otra manera, Roshi-san. No me gusta, y espero que al hacer esto pueda detener más peleas. Tengo la esperanza de que lo haré, de todos modos, ¿por qué te esfuerzas tanto? ¿Qué ganas con esto? Puedo hacer feliz a mi amigo. Roshi rió y luego suspiró profundamente. Naruto podía decir que estaba profundamente en conflicto. El Jinchuriki de los Yonbi fue un veterano de la última guerra Shinobi. Se había enfrentado contra Konoha. Mató a Konoha Shinobi. Y si tenía amigos en Iwa, algunos de ellos probablemente murieron contra Konoha. Pero, Roshi estaba desilusionado con la vida del pueblo. Onoki lo vio a él y a su compañero Jinchuriki, solo como armas. Activos. Estaba cansado de eso. Naruto entendió cómo se sentía. También se sentía culpable de estar usando sus sentimientos para manipularlo de esta manera. Pero, él recibió sus dones por una razón. Para usarlos para este fin, para detener las guerras y proteger a los Biju. ¿Qué harías si un Jinchuriki te negara, si se opusieran a tu objetivo? Naruto frunció el ceño. Podía sentir lo que Roshi quería saber. No sería bueno ser optimista. Había una buena posibilidad de que cualquier número de Jinchuriki sintiera más lealtad a su aldea que entre ellos, o al Biju. Era así. Naruto podía sentir que nunca traicionaría voluntariamente al Raikage. Tendría que ser honesto. Entonces tendría que liberar a los Biju de ellos. Si están decididos a mantener a los Biju subyugados y encarcelados, los mataré. No estaba orgulloso de ello y, sin embargo, podía ver la aprobación de Roshi de todos modos. Por primera vez desde que habían empezado a hablar. Parecía que Roshi tenía cierto afecto por Goku, más de lo que había imaginado. Muéstrame lo que puedes hacer, chico. Torune y Fu se colocaron a ambos lados de él en silencio, listos para partir. Muy bien. Sígueme. Los cuatro desaparecieron del campo rocoso. Y así es como el diseño socioeconómico de los clanes en guerra de la era final condujo a la formación de las aldeas Shinobi e inspiró la primera guerra Shinobi, y como la visión de Tobirama Senju sobre la creación de Jutsu y sellos encabezó la primera guerra de Konoha. Victoria a escala mundial. La clase estaba en silencio e incluso la estructura, Iruka Omino, le estaba dando una mirada extraña.
Esto generalmente sucedía cada vez que Sai respondía una pregunta o daba un informe verbal y nunca podía entender por qué. Siempre respondía a la pregunta de la forma más completa posible. Bueno, sí, pero no hablaremos de la política de la aldea de la corte durante unos meses, Sai. Podrías haberte limitado a lo básico de los antecedentes de Midaime, pero aún así, buen trabajo. Algunos estudiantes se rieron y Sai se preguntó qué había dicho Sensei que era tan cómico. Gracias, Iruka-sensei. Eso concluye mi informe sobre Miero Shinobi. Tomirama Senju. Sai fue a su asiento. Nadie aplaudió. Estaban susurrando en voz baja sobre el bicho raro pálido y hablando de lo molesto y desesperado que estaba por ser el favorito de un maestro y cosas por el estilo. Sai había deducido hace un tiempo que la mayoría de los estudiantes estaban inquietos por él, y en lugar de tratar de emularlo, se contentaban con desempeñarse a su nivel mediocre. Pocos sabían que su informe estaba diseñado en una sesión informativa de tapa profunda. Iruka le dio otra mirada superficial antes de mirar a la clase susurrante y nerviosa. Parecía que nadie quería competir con su informe, tan aburrido como susurraban que era. ¿Qué hay de ti, Hinata? La chica chilló y Sai estaba orgulloso de cómo reprimió el impulso de burlarse. El heredero Hyuga era la persona más mansa que había conocido. Exactamente lo contrario de su objetivo. Sai miró lentamente a Sasuke Uchiha, parecía estar leyendo su libro de texto. Era un estudiante modelo y un shinobi prometedor. Parecía que Konoha-sama tenía tan buenos instintos como Danzo-sama cuando se trataba de seleccionar futuros reclutas. ¿Por qué otra razón habría colocado a Sai en una cubierta tan profunda, con el único objetivo de observar y proteger al heredero Uchiha? Si él no fuera el futuro jefe del clan, entonces habría sido un candidato perfecto para secuestrar e iniciar dentro de Root, Miero Shinobi SN Naruto Uzumaki. La clase se quedó sin aliento y Sai sintió que su concentración se hacía añicos. Las palabras que salieron de su boca fueron tan inesperadas que tuvo que escuchar los susurros frenéticos a su alrededor para confirmar que había dicho Naruto Uzumaki. Hinata Hyuga conocía a Naruto Uzumaki, y lo idolatraba. ¿Cómo? No es que fuera una sorpresa que Konoha-sama fuera digno de tal elogio, pero nadie debería haber sabido de él. Al menos, no un estudiante de la academia. Me salvó. FRD, un Kakumonin ninja, todos susurraban frenéticamente, excepto el heredero Uchiha y Nara. Todos los estudiantes sabían de Naruto Uzumaki. El barrio Sarutobi. El bicho raro. El que sus padres les advirtieron que evitaran. Algunos incluso conocían su apodo prohibido, el mocoso demoníaco. Ninguno de los estudiantes sabía qué había hecho para ser tan vilipendiado, pero asumieron que estaba justificado. Parecía que ninguno de ellos estaba dispuesto a cuestionar las opiniones de sus padres. El Hyuga luchó por continuar, y Sai se sintió desgarrado. Hinata continuó con su informe, llorando de vergüenza y frustración cuando su tartamudeo empeoró, mientras sus compañeros de clase se reían y se burlaban de ella. Eventualmente, Iruka se vio obligada a dejarla sentarse a la mitad de su informe ya que ni siquiera podía pronunciar una palabra. Se sentó en silencio en su asiento y se encorvó mientras sollozaba en silencio. Sai vio su actitud y timidez como una enorme debilidad, pero ella era leal a Konoha-sama. Ella lo adoraba. Suficiente para desafiar el ridículo de sus compañeros. Si este hubiera sido un informe sobre el origen del sellado a mano y se hubiera equivocado en una oración, se habría cerrado después del primer comentario. Pero ella se había parado allí por más de 20 minutos y solo se sentó cuando se le indicó que lo hiciera. Para la mayoría, eso no significaría mucho. Pero de Hinata Hyuga, eso había sido una declaración. Una línea en la arena. Nadie más había presenciado o entendido lo que había pasado en esa clase hoy, pero Sai estaba allí. Vio una oportunidad. Un activo potencial. Incluso si no se convirtió en una poderosa shinobi, ella era la heredera del clan Hyuga. Eso la convirtió en una jugadora poderosa, y potencialmente una que Konoha-sama podría controlar y manipular fácilmente. Se sentó a ver algunos informes juveniles más de shinobi famosos y lo geniales que eran sus jutsus antes de que terminara la clase. Hinata permaneció en su asiento mientras los demás se iban. Sai se puso de pie y caminó hacia ella. Hyuga-san. Ella se estremeció como si la hubieran golpeado y lo miró, con los ojos color lavanda rojos y la cara llena de manchas. Vio miedo y aprensión en su rostro, y supo que su siguiente oración sería importante para el resto de su interacción.
Tenía que demostrar que era diferente al resto de la clase, tenía que dejarle claro que él no era como los demás. Que ella pudiera confiar en él. Tenía que fomentar una relación, él también es mi héroe. Al principio ella no pareció reaccionar, solo lo miró fijamente. No sabía qué lo había impulsado a comprometerse con ella. Esto estaba completamente fuera de los objetivos de su misión. Quizás era su utilidad potencial. Sai no se atrevió a pensar que era porque con un singular interés compartido, ahora tenía más en común con él que con cualquier otra persona en la clase. Ese hecho de alguna manera había anulado su desdén por su temperamento. Ella siguió mirándolo y él trató de sonreír, se sintió un poco forzado. Incómodo. Pero luego sonrió suavemente mientras sollozaba. Ella comenzó a llorar de nuevo y él casi temió haber cometido un error. Gracias, Sai-san. Pero luego su sonrisa creció, la primera vez que la había visto sonreír realmente a alguien más. ¿Te gustaría contarme más sobre cómo te salvó Uzumaki-san? Kakashi pasó la mayor parte de su tiempo entrenando o repasando misiones para Anbu. En otra vida, hubiera preferido quedarse como capitán de Anbu y simplemente ejecutar misiones con el equipo No. Probablemente se habría visto obligado a renunciar para ser sensei de Naruto, y si Itachi hubiera completado su genocidio, probablemente también sería sensei de Sasuke. Con toda honestidad, estaba feliz de que las cosas hubieran ido como lo habían hecho. Estar aquí por Naruto lo había hecho sentir normal. Tan normal como podría ser cualquier shinobi de alto nivel. Era una puesta a tierra ser un modelo a seguir para un niño. Para verlos crecer. Amarlos y recibir ese amor multiplicado por 10. Kakashi nunca había pensado en tener hijos propios, pero ahora, si encontraba a la persona adecuada, no le importaría retirarse y formar una familia. Si sobrevivió, por supuesto. Si no lo hacía, todos los secretos y técnicas del clan Ataque pasarían a Naruto. Eso ni siquiera sería tan malo, tampoco. A su padre le hubiera gustado Naruto. Tenían mucho en común. No se arrepentía de todas las veces que había llevado a Naruto al parque. Las veces que habían comido juntos en Ichiraku. Enseñándole, entrenándolo, entrenando con él. Hablando de sus padres. Cuando Naruto era un poco más joven y su empatía se manifestaba como pesadillas mientras dormía, calmaba al molesto joven con historias sobre el intelecto de su padre y el poder de su madre. De su amor el uno por el otro, el pueblo, y de él. Eventualmente había obtenido su copia antigua del cuento del shinobi absolutamente audaz, y Naruto se había enamorado. Kakashi sabía que Jiraiya estaría muy complacido cuando supiera ese hecho en el futuro. Dicho esto, Naruto había comenzado a ser más independiente. Tomar los exámenes de Jounin hizo que eso fuera imposible de ignorar. Lo había hecho mejor que Kakashi, y Kakashi tenía unos años más cuando se hizo Jounin. Estaba orgulloso de Naruto. Cada influencia positiva en su vida provino de su decisión de involucrarse en el cuidado y guía del niño. Esa fue la razón exacta por la que peinó diligentemente el pueblo durante 3 meses para encontrar el cuartel general Rice. Se había convertido en una especie de entrenamiento. Danzo era inteligente, y la última base de la que Kakashi había salvado a Tenso había sido desmantelada y reubicada. No había sido fácil encontrar la nueva sede. Había sido aún más difícil ocultar su búsqueda de cualquier otra persona. Kakashi había querido averiguar a dónde había estado huyendo Naruto como el agente Konoha, y el equipo Oro se había estado preguntando dónde desaparecía su antiguo senpai cuando estaba fuera de servicio. Por supuesto, pasar su tiempo localizando el lugar de reunión de su hermano menor era algo bastante normal y comprensible. Encontrar la base muy por debajo del complejo Hyuga fue bastante ingenioso. Mientras no se dispararan jutsus perdidos o destellos de chakra, Root estaba literalmente escondido justo debajo de la nariz, los ojos, de la aldea. La nueva base fue mejorada. La seguridad era bastante estricta y estaba bien controlada. Bien atendido también. Tomó algunas horas hacer algún progreso en la base. Sin embargo, Kakashi estaba bastante seguro de que ahora sabía lo que Naruto había estado haciendo recientemente. Sentarse detrás de un escritorio que tenía fotos del chico con los más cercanos a él era toda la prueba que Kakashi necesitaba. Hiruzen había encontrado un reemplazo para Danzo en Root, al parecer. El viejo había ido a sus espaldas y permitió que Naruto no solo se afianzara aún más en la política de la aldea, sino que se convirtiera en el líder de la organización más peligrosa. Esto es lo que Naruto no podía decirle.
Lo que Hiruzen había sido lo suficientemente cómodo como para dejarlo en la oscuridad. El Sandaime parecía pensar que podía elegir cuándo y qué decirle a Kakashi sobre Naruto. Quizás el Hokage había olvidado quién era Kakashi. Era el comandante Anbu de la aldea. Este tipo de confidencialidad no tenía precedentes. Se suponía que era el segundo shinobi más informado aparte de los asesores, por la forma en que parecían ir las cosas, parecía que Naruto había tomado ese lugar. Con mucho gusto le recordaría a Hiruzen su posición. No podía hacer nada menos cuando estaba en juego la seguridad de Naruto. Terminó de inspeccionar la habitación y dejó un pequeño pergamino sobre el escritorio. Sería bueno hacerle saber a Naruto que su seguridad no era tan hermética como debería ser, y que también apreciaría el ramen cuando hubiera examinado la seguridad del pergamino. Itachi miró fijamente a Yagura Karatachi, el Yondaime Mizukage. Era bajito, muy bajito. Cabello gris que le caía por la mitad de la cara. Él empuñaba una gran lanza con 2 ganchos en el extremo y una gran flor unida al gancho más grande. Tenía una cicatriz rosada debajo de su ojo izquierdo. Los miró a los dos con el aire de un Kage, con la confianza de que podría derrotarlos a ambos y salir con vida. Su única ventaja es que tal vez no sabía quién era Itachi. Biwa ahora era consciente de lo imprudente que había sido antes y parecía arrepentirse. Nunca pensé que te atreverías a mostrar tu rostro en el pueblo, Juso. No quería, necesariamente. Tenía una misión, Yagura. El Mizukage miró los 2 cuerpos sin vida de Sun Ternin y se burló. Tus acciones traicionan tu deseo de muerte, Juso. Estoy listo y preparado para enfrentarte a ti y a Itachi Uchiha de inmediato. Prepárense. Biwa tragó saliva junto a Itachi. Bueno, ahí va a sorprenderlo con tu genjutsu, supongo. El siguiente momento pasó rápidamente cuando, de repente, los árboles a su alrededor se inundaron con una niebla que llevaba el poder aprensivo de un Biju detrás de él. Fue solo gracias a su Sharingan que Itachi pudo ver las garras rojas acercándose a su rostro. Dio un salto hacia atrás, notando que Biwa había bloqueado con su espada, la hoja del verdugo ahora lucía una gran herida que casi desconectaba el tercio superior de la hoja del resto de su cuerpo. El espadachín maldijo y se zambulló detrás de una roca cuando una explosión de chakra casi le arrancó la cabeza del cuerpo. Itachi estuvo en apuros para ayudar cuando el Jinchuriki apareció frente a él. 3 colas rojas surgieron de una forma de tortuga y se dio cuenta de cuán en sintonía estaba Yagura con su Biju. Estaban trabajando en perfecto tándem. Soy uno de los primeros Jinchuriki en tener un control perfecto de mi demonio, ¿te das cuenta de tu locura ahora, Uchiha? Itachi no se dignó responder mientras esquivaba una rápida avalancha de ataques de los brazos, piernas y colas del Yondaime Mizukage. Incluso sus mandíbulas alargadas buscarían romper las extremidades de Itachi por la mitad cuando llegaran a cerrarse. Itachi frunció el ceño y rápidamente convocó a un clon de sombra. En el instante en que apareció, una gran ráfaga de fuego brotó de sus labios cuando el Itachi original se vio obligado a bloquear un golpe del Kage enloquecido. Cuando Yagura fue enviado a volar de regreso, una película de coral comenzó a crecer y se extendió por su cuerpo. Podía sentirlo crecer desde la ropa y su piel donde Yagura había dado su golpe, y rápidamente se estaba apoderando de todo su cuerpo. Antes de que tuviera la oportunidad de pensar en alguna forma de escapar de la prisión viviente, Biwa lo alcanzó y cortó el crecimiento con su enorme espada. Esa es la técnica Coral Fist de Yagura, es importante no dejar que te golpee. Muy importante. Biwa. La cabeza de Biwa se giró e Itachi lo vio ver que había hecho que Itachi entrara en pánico. Yagura estaba a 4 patas, bolas de chakra blanco y negro manifestándose frente a su boca. Se condensaron en un solo orbe y luego las fauces de Yagura abarcaron la masa de chakra. Tenemos que mover, esperar. Yagura dejó volar el proyectil y con un grito inhumano Biwa desenvainó su espada en su camino. La espada legendaria se encontró con el misil de chakra y resonó una poderosa explosión. Itachi pudo ver cómo el proyectil había sido enviado al aire, pero cuando el humo se disipó, vio a Biwa clavada en un árbol con su propia espada. La empuñadura yacía desconectada en su mano. La sangre fluyó tanto de su estómago como de su boca, e Itachi supo en ese momento que su compañero estaba muerto. Su cerebro aún no lo había aceptado. Itachi dio un paso adelante y luego Yagura aterrizó frente a los dos. Itachi entró en pánico por un segundo.
La idea de lastimar a Naruto y fallarle a Sasuke rompiendo su condicionamiento y haciéndolo perder el control por el más mínimo de los momentos. Fue suficiente para que su Mangekyou se activara y las llamas negras de Amaterasu se desataran sobre su enemigo. Yagura se derrumbó en el suelo, el fuego quemaba su capa de chakra e Itachi sintió una intensa lástima por él. Un dolor intenso irradió desde su ojo, y sintió que la sangre se filtraba por su rostro como lágrimas. El drenaje de chakra de esa técnica fue bastante considerable, necesitaba trabajar más en eso. Domínelo. Itachi, parece que tú eras más compatible que yo, Biwa tosió sangre y sonrió. En ese momento se parecía a un verdadero shinobi de Bloody Mist. Quiero morir aquí. En esta tierra de la que he sido durante demasiado tiempo, estar en paz. Itachi se arrodilló y colocó el mango de la espada de Biwa en su mano. El espadachín sonrió mientras su mano agarraba la empuñadura. Cerró los ojos y siguió adelante. Itachi esperó un momento más antes de levantarse silenciosamente de su posición y proceder a irse. El líder no estaría muy feliz. Tampoco estaba emocionado por perder a Biwa. Había sido bastante tolerable como compañero. Tal vez Madara encontraría alguna manera de convencer a otros 7 espadachines de la niebla para que se unieran, siempre y cuando no estuviera emparejado con alguien molesto. O abiertamente sedientos de sangre. Meiterumi entró rápidamente en la habitación. Comprobó para asegurarse de que no la habían seguido y golpeó su pie 3 veces cuando confirmó que no lo había hecho. Crecer en la aldea de la niebla sangrienta no había sido fácil, especialmente para alguien con un Kekkei Genkai. Tener 2 no ayudó en absoluto. Podría haber huido cuando terminaron las purgas de línea de sangre, pero este era su hogar. Este era el hogar de todos los Kiri Shinobi, independientemente de la casta a la que pertenecieran. Correr no era una opción. Entonces, en cambio, formó una célula insurreccional. Reunió a un grupo de otros traidores de ideas afines. Estaba en medio de la planificación de un golpe. Iba lento, porque si incluía a la persona equivocada, todos morirían, y cualquier esperanza que Kiri tuviera de cambiar su curso actual moriría con ellos. Ella había reunido a su confianza. Los que se convertirían en los tenientes y generales de su rebelión. Organizó una casa de seguridad para reunirse en cualquier emergencia. Perder a un miembro de su grupo fue una de esas emergencias. Acababa de recibir el mensaje de Ao cuando sintió a un Turning fuera de su casa. No había sido fácil, pero había logrado perderlos. Su tensión solo había aumentado en su viaje y estaba a una señal equivocada de quemar el edificio con su lanzamiento de lava. Terumi-sama dio media vuelta, el kunai apuntando directamente a la yugular antes de registrar la voz de Ao. Su mano derecha permaneció inmóvil como una piedra, fielmente sumisa, segura de que la persona a la que había jurado lealtad no lo derribaría por error. Se preguntó qué tan tranquilo habría estado si se hubiera dado cuenta de lo cerca que estaba de matarlo en ese momento. Oh, bueno, no importaba. La aldea fue infiltrada hoy temprano, y uno de nuestros hombres no sobrevivió. Fue uno de los Unternin Yagura enviados después de los infiltrados, Biwa e Itachi Uchiha. ¿Uchiha? ¿Ese es el que desertó de Konoha? ¿Se recuperó el Kurikirimbocho? De hecho, señora, para ambos. Parece que Yagura ha decidido que el próximo portador debería ser Sabusa Momochi, estoy seguro de que él mismo se lo informará más tarde. Pero hay más. Debido a la naturaleza de los infiltrados, el propio Yagura salió de su torre. Ella no pudo evitar jadear en estado de shock. Yagura no había sido visto dentro de la aldea durante más de 3 meses, su paranoia le hizo creer que un grupo de traidores estaba dispuesto a matarlo. No había sido lo más conveniente. Si Yagura hubiera salido de la torre Kage, y Ao lo hubiera visto, entonces... Tenías razón. Lo viste. Lo hice, Y. Sí. Yagura Karatachi está bajo un poderoso genjutsu, está bajo el control de otra persona. Mei casi sintió que sus piernas se caían debajo de ella. Las ramificaciones de esto fueron increíbles. Una cosa era que un Jinchuriki se convirtiera en un tirano y cometiera un alboroto sangriento, pero esto, alguien ahí fuera estaba destruyendo su país. Y ellos pagarían. Es hora de mejorar nuestro juego, Ao. Convoca a los demás, tenemos que hacer un plan de cómo proceder. Por supuesto, mi señora, ¿tenía algo en mente? Algunas ideas. Kurenai se rió mientras Asuma le sonreía con picardía.
Estaban en una terraza en uno de los pocos jardines dentro del complejo Sarutobi. Le encantaba pasar tiempo con él, pero él siempre era un poco más expresivo y abierto cuando estaban dentro del recinto del clan. A ella no le importaba muy a menudo, solo le daba otra razón para venir y quedarse en los jardines. El sobrino de Asuma, Konohamaru, estaba riendo y jugando con unos monos en un campo cercano. Pasaron bastantes de sus citas mirando al niño. Parecía que su compañero de juegos habitual, Naruto, no estaba tan disponible como antes. No la sorprendió. El chico merecía ser hecho Jounin, y una vez más sus pensamientos se habían desviado hacia el Jinchuriki rubio. Podía ver a Asuma mirándola con un brillo de complicidad en sus ojos y suspiró exageradamente. ¿En serio, Asuma? ¿No puedes decirme nada sobre él? Oh, interesante, has renunciado a tratar de engañarme para que revele sus secretos. Sí, lo he hecho. Eres demasiado inteligente y eres bastante desagradable cada vez que lo intento. Ella sonrió mientras él se reía tímidamente. ¿Por qué quieres saber tanto sobre él, Nai? Su mente volvió al examen Jounin. Lo que Naruto le había dicho en los momentos previos a su derrota. Sus miedos de acercarse demasiado a Asuma, él, me dijo algo. Durante el examen de Jounin. Se sorprendió al ver que sus palabras parecían resonar profundamente dentro de él. Se incorporó y la miró con una expresión muy seria. Lo que sea que te haya dicho, es real. Tú no, levantó una mano mientras ella abría la boca, tienes que decirme qué fue. Obviamente es muy personal, pero, ¿alguna vez te dije lo que hizo? ¿Dejar de ser uno de los 12 guardianes del daimyo? Ella sacudió su cabeza. Esa historia había sido la más buscada después de Naruto. Tendría sentido que estuvieran conectados con la terquedad con la que bailaba sobre el tema. Regresé después de la destrucción del grupo, cuando solo Chiriku y yo habíamos sobrevivido al golpe de Kazuma. Iba a liderar su reforma, porque no podía lidiar con mi padre. Estaba arruinado de muchas maneras, y el día que iba a regresar a la capital, apareció Naruto. Tenía solo como 2 años y medio. Esto fue justo después de que papá lo adoptara, lo convirtió en su pupilo. Por supuesto, en realidad no lo había conocido. En ese momento, pero, me miró y me dijo que sabía por qué estaba tan enojado. Que estaba asustado. Asustado de que yo, que no haría que papá se sintiera orgulloso, que no lo haría no ser capaz de perdonarme a mí mismo. Asuma se detuvo para secarse algunas lágrimas y Kurenai tomó su mano en silencio. El niño, simplemente lo sabía. Podía decirlo, cada pedazo de oscuridad flotando en mi cabeza. Lado y llorando conmigo, era la primera vez en mucho tiempo que lo recuerdo abrazándome. Los tres nos sentamos allí por lo que pareció ser el tiempo más largo, y cuando comencé a calmarme, Naruto me preguntó ir a leerle. Se suponía que me iría a la capital, todos lo sabíamos, pero, me pidió que fuera con él. Así que fui con él. Y me quedé, y no me arrepiento. Él la miró y ella se sintió conmovida por la calidez en sus ojos mientras la miraba. Lo que sea que te haya dicho el niño, puedes decirme cuando estés lista. Y sea lo que sea, sé que eres fuerte. Suficiente para manejarlo, Kurenai. No puedo esperar a verte cuando lo hagas. Sintió que las lágrimas se acumulaban en sus propios ojos y se inclinó hacia adelante para abrazarlo. Quería desesperadamente decirle la verdad, pero su voz simplemente no salía. Así que ella lo abrazó con fuerza y aguantó. Pronto. Ella se lo diría pronto, esa fue una promesa, una que se hizo a sí misma. Los papeles de trabajo eran una habilidad adquirida por Kabuto, y de la que estaba bastante orgulloso. Había perfeccionado la escritura simultánea con ambas manos. Pero, su especialidad estaba en su memoria. Eirético. Había realizado las operaciones necesarias para que así fuera. Kabuto nunca olvidaba algo que leía, jamás. Así que pasar un día haciendo todo el papeleo de Orochimaru fue uno de los mayores rombos intelectuales de la historia viva. Por supuesto, la información en sí misma era inofensiva. Tendrías que tener un conocimiento realmente profundo de los protocolos y palabras clave de Snake Sanin para leer entre líneas. Kabuto había estado allí en su creación. Había sido pionero en la burocracia de Village y de Ninde Sound. Era la mano derecha de Orochimaru. Científico jefe. Él era la única debilidad de Snake Sanin, un día actuaría siguiendo las órdenes de Naruto-sama y llevaría a Orochimaru a su tumba. Algún día, pero no hoy. Hoy, estaba reuniendo posibles reclutas para la raíz de Naruto.
Al menos, la información de Shinobi de interés. Lo que no haría para quemar este lugar hasta los cimientos. Pero, él era leal. Y los Shinobi leales solo quemaron bases enemigas cuando se les ordenó. O obligado a hacerlo. Le preocupaba que Orochimaru lo hubiera olfateado. Habría visto el cambio dentro de él. Habría sabido que la voluntad de fuego había sido reavivada. Kabuto había hecho las paces de que, si lo descubrían, eliminaría a los San y no moriría en el intento. Fue entonces cuando el hombre sonrió y preguntó qué sabía de Akatsuki. Es cierto que eso no era mucho. Sasori se había unido recientemente en los últimos meses, al mismo tiempo que Itachi. Naruto no estaba feliz de que le informaran que Itachi ahora era parte de una secta terrorista de rango S. Aún así, no había ninguna manera de aprender más sobre la organización todavía. Eso fue hasta que Orochimaru reveló que había sido invitado a unirse y planeaba aprovechar esta oportunidad para obtener el Sharingan. Se había ido poco después, pero le había encomendado a Kabuto que reorganizara su investigación programada y que preparara un recipiente apropiado en caso de que no pudiera adquirir el cuerpo de Itachi Uchiha. Kabuto se había puesto manos a la obra, para ambos maestros. Mover los planes de Orochimaru hacia adelante movió hacia adelante los de Naruto en este punto. Ambos aprenderían datos invaluables de la investigación de esta base, el estudio de los sellos malditos seguramente interesaría a Naruto-sama como mínimo. Sería bueno estar atento a los planes de la serpiente, para no ser atrapado desprevenido. Llegó un momento en que Orochimaru finalmente se dio cuenta de que había desertado. Era su deber hacer tanto daño como pudiera mientras se salía con la suya hasta ese punto. Para Konoha. Para Naruto-sama. Iwa y Kumo han decidido invadirnos, Kakashi. Su comandante Anbu se puso firme frente a su escritorio. ¿Entonces no nos adherimos a la formalidad en este momento, Okage-sama? Suspiró al borde de la voz de Kakashi. Sabía exactamente a dónde conduciría esta conversación y deseaba mucho no tener que pasar por esto otra vez. Kakashi Atake era un shinobi perfecto, excepto cuando tenía que ver con Naruto. Había protestado con vehemencia por la promoción de Naruto a Jounin completo. Hiruzen mismo no había querido continuar, pero su mano había sido forzada. Naruto lo había hecho de manera ejemplar. No había forma de que pudiera detener al chico después de esa demostración pública de habilidad. Solo habría hecho las cosas más sospechosas. Hasta el momento, las habilidades del chico se habían mantenido suficientemente en secreto, pero Hiruzen sentía firmemente que se acercaba el día en que el mundo sabría que Naruto Uzumaki no iba a dejar que las cosas fueran así. Iba a sacudir la clasificación y luchar por lo que creía. Su voluntad era tan contagiosa como la del Shodaime. Kakashi, estoy seguro de que tienes una razón muy importante para esta conversación, pero estoy en medio de la gestión de algunos documentos importantes sobre las rutas comerciales con Suna. Naruto es el nuevo líder de Root, ¿no? Hiruzen se arrepintió de haber dejado de fumar, ya que estaba seguro de que el olor de su tabaco favorito habría hecho algo para eliminar la migraña que se acumulaba en su frente. Sí, aunque estoy seguro de que no seré feliz es solo un niño, Okage-sama. Solo tiene 7 años, Minato tendría, es debido a las acciones de Minato que las cosas han llegado a donde están hoy. Observó a Kakashi tensarse ante sus palabras. El ataque era casi demasiado leal a los que habían pasado a meses, era su mayor defecto. Naruto Uzumaki no es un niño normal. Pensé que ya habrías hecho las paces con eso. Protegerlo demasiado no lo ayudará en su crecimiento. No lo ayudará. El niño tiene la habilidad y el conocimiento de muchos años. Mayor que su edad. Lo único que lo detiene en este punto es su cuerpo, y eso no es algo que podamos arreglar. Así que sí. Es alguien en quien puedo confiar intrínsecamente para mantener a Root en el camino correcto. Alguien que es casi imposible. Para interrogar. Alguien que es lo más cercano a la voluntad de fuego viviente que he encontrado. Le he enseñado a ser un hombre bueno y honorable, le he enseñado todo lo que desearía que mis hijos hubieran querido aprender. Él es mi legado. Y algún día él será el Hokage, tú lo sabes a decir verdad. No solo fue entrenado para el puesto, nació para él. La única incertidumbre es si vive para ver llegar ese día. ¿Deseo que dirija a Root? ¿Ser un Jounin? No, yo no. Pero, si tenerlo a cargo de Root significa que tiene que pasar más tiempo dentro de la aldea, mientras aplaca su necesidad de defender su hogar, entonces regaré esa semilla.
Caminaré con el niño para que venga a mí cuando lo necesite. Confía en el chico, Kakashi. Confía en él para usar lo que nosotros e Itachi le hemos enseñado para mantenerlo a salvo. Kakashi solo lo miró fijamente antes de asentir rígidamente y saltar por la ventana. Hiruzen gimió y volvió a llamar a su guardia Anbu a sus posiciones en su oficina. Envía por Danzo. Necesito hablar con él. Naruto estaba con Roshi en lo alto de un acantilado con vista a la primera ola del ejército Iwa. Las montañas de Iwa eran rocosas y yermas, muy parecidos a los de Kumo. El campamento estaba asentado en un valle protegido por las estribaciones de las montañas. El poder que se reunió parecía haber sido contado en los 900, con más goteo cada hora. 900 shinobi. Al menos los números estaban a su favor. Tengo un plan, Roshi-san. Uno que en gran medida solo funcionará una vez. Después de esto, es probable que mi estrategia no pueda usarse para este efecto. Niño, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Naruto asintió y miró hacia el ejército de shinobi de Iwa que se estaba reuniendo. Mi padre una vez destrozó un batallón Iwa. Fue en la batalla del puente de Kanami. Sintió que Roshi se tensaba y lo miraba. Sintió el temor y la realización, un destello de odio, antes de que pareciera desaparecer cuando el hombre exhaló. Por supuesto que serías su hijo, supongo que se supone que es un secreto, ¿eh? Te lo agradecería, Roshi-san, veamos si puedo estar a la altura de su legado. Con eso, Naruto comenzó a correr montaña arriba detrás de ellos, escalando rápidamente hacia la cima. Podía sentir a Roshi resignado y culpable por lo que estaba a punto de suceder. Honestamente, Naruto temía lo que se avecinaba. La gran fuerza de personas debajo del valle irradiaba un grupo más grande de emociones negativas, pero para Naruto, esa era su vida. Sus problemas diarios. Su pena. Sus miedos. Al amanecer, la mayor parte de todo se habría ido. Por el pueblo, chico. Para el futuro,